¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Jesús Cigüeñas. Bien, en este tema vamos a ver un complemento de lo que vimos el tema pasado, sin necesidad de mostrar los casos de la congruencia. Esta vez vamos a trabajar con algunas propiedades que lo vamos a dar a continuación. Bien, miren, tenemos una primera que es de la bisectriz. Siempre que tú veas una bisectriz, lo primero que vamos a hacer es identificarla, ¿no? Identificamos que este OM, voy a ponerle, es bisectriz del ángulo AOB. ¿Qué era una bisectriz? Es ese rayo aquel que divide el ángulo en dos iguales, ¿verdad? Ahora, cuando veamos una bisectriz, si nosotros tomamos un punto de esta bisectriz, ¿no? Y trazamos de forma perpendicular o distancias a los lados, a ver, me voy a trazar al B y luego voy a trazar al A. Si hacemos estos trazos perpendiculares, vamos a formar dos triángulos, ¿verdad? Vamos a poner el nombre de estos triángulos. Voy a decir que esto sea OP y acá le voy a poner Q y R. Entonces, yo voy a tener que se formar dos triángulos rectángulos, donde uno va a ser el triángulo rectángulo POQ y el otro va a ser el triángulo rectángulo POR. ¿Está bien? Sin necesidad de demostrar los casos, nosotros vamos a deducir que estos triángulos son congruentes. O lo podemos hacer ahora en la propiedad, para que cuando tú veas esto en un problema, ya no tengas la necesidad de demostrar el caso. Esto es lo importante de la propiedad. Como este es alfa y alfa, sabemos que estos ángulos también son iguales por ser sus complementos, ¿no? Y ambos están compartiendo este lado, que es el OP. Entonces, si identificamos acá alfa serrucho tita, y para el otro igual, ¿no? Alfa serrucho tita, por el caso de ángulo lado ángulo, demostramos que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Siempre que veamos una bisectriz, de cualquier punto de esta bisectriz, si trazamos perpendiculares a los lados del ángulo, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Dos triángulos congruentes. ¿Está bien? Dos triángulos rectángulos congruentes. Algo similar va a pasar con la mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? La mediatriz es una recta. ¿Está bien? No tiene inicio, no tiene fin. Una recta. ¿Verdad? Y esa recta va a partir por el punto medio a cualquier segmento de forma perpendicular. Entonces, en la propiedad de la mediatriz me dice lo siguiente. Igual que con la bisectriz. Si yo tomo un punto de esta mediatriz y trazo hacia los extremos de este segmento, voy a poner acá un trazo y acá el otro trazo. Muy bien. Yo trazo el extremo de estos segmentos. Voy a poner a partir del punto P. También estoy formando dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Estoy formando dos triángulos rectángulos, ¿sí? Ahí le puse P y acá abajo le voy a poner H. Entonces diré lo siguiente. El triángulo rectángulo APH con el triángulo rectángulo BPH también van a ser congruentes. ¿En serio? Sí. Siempre que veamos una mediatriz, lo recomendable es trazar desde un punto de esta mediatriz a los extremos de un lado o de un segmento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a formar dos triángulos congruentes, ¿no? Y como son congruentes, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Si acá le pongo un ángulo alfa, acá también tendrá un ángulo alfa. En ambos su complemento sería tita, ¿no? Y voy a poner que estos lados, oye, ya usé eso, ya, vamos a poner bolitas, que estos son iguales. Entonces, ¿qué tipo de triángulo se formaría en APB? En APB se va a tener que es un triángulo
isósceles, ¿no? Por tener sus dos lados iguales o sus dos ángulos iguales. ¿Para qué me va a servir esto? Cada vez que tú veas un triángulo isósceles, si trazas la altura en ese triángulo, esa altura va a ser también mediana, va a ser bisectriz y todas las líneas notables que conozcamos, ¿verdad? Eso vamos a tener cuando tengamos el teorema de la mediatriz. Recuerda, siempre que tengas una mediatriz, tomas un punto de ella y trazas a los extremos del segmento mencionado o del lado. En este caso, hemos trabajado con un segmento, por eso te lo menciono. ¿Sí? Bien, la tercera y cuarta propiedad nos hablan de propiedades exclusivas de los triángulos. Ven, miren, en la primera es un triángulo, puede ser de cualquier tipo, y conocemos nosotros dos puntos, M y N. Pero, como dicen en la propiedad, esos son puntos medios. Entonces yo voy a poner, si es M punto medio, esos segmentos son iguales. Y si el N también es punto medio, acá también le voy a poner una indicación de que son iguales, ¿verdad? Siempre, ¿ya?, que tú tengas los puntos medios, ¿no?, conocidos de dos lados en un triángulo, únelos. Y a eso se le va a llamar como base media, ¿ya? A ese MN se le va a conocer como base media, ¿sí? Y esa base media tiene una característica, que va a tomar la medida, ¿ya?, que es la mitad de la base paralela a ella. Sí, MN también es paralela a la C. El MN es paralela a la C. Y como te dije, toma la mitad de su medida. Entonces, si es que el AC vale 2x, el MN me vale x. ¿Está bien? Por otro lado, eso quiere decir mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa me indica lo siguiente. ¿Qué era una mediana? Una mediana es aquella seviana que se traza, ¿no?, desde el vértice recto hacia el punto medio de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Esa sería la mediana. Y esta propiedad más sencilla. Siempre que tú veas un triángulo rectángulo donde se trace la mediana relativa a la hipotenusa, ¿ya?, por propiedad, esta mediana toma la mitad de la hipotenusa, o sea, igual a cualquiera de estos dos segmentos que también son la mitad de la hipotenusa, ¿verdad? Si la hipotenusa me vale 2x, cada uno de ellos me vale x, ¿verdad? X, x y x. Recuerda que el BM es la mediana. ¿Y toma qué valor? La mitad de la hipotenusa. Bien, esas serían las propiedades. Muy bien, acá tenemos dos problemas aplicativos para empezar. Bien, vamos a tratar de identificar las propiedades que hemos visto para poder trabajarlos. En la primera, notamos que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y me indican que acá tenemos el punto M y que estas medidas son iguales. Entonces el M sería el punto medio de la hipotenusa AC, ¿verdad? Y el BM, ¿no?, es una mediana. Pero habíamos dicho que si ese es el caso, entonces estas tres medidas son iguales. Además me dicen a mí que todo el AC vale 4x. Entonces a cada una de ellas le voy a poner 2x. Pero como también ya sabemos que esta medida es igual a la mitad de la hipotenusa, entonces lo único que yo voy a hacer es igualar el x más 3 con cualquiera de ellas dos, ¿no? ¿Sí? O también podría poner el 4x, que es toda la hipotenusa, y dividirlo entre 2. Pero es más fácil así, ¿no? El x pasaría a restar y por lo tanto diré que este x toma 3 unidades, vamos a poner. El x toma 3 unidades. Estaba sencillo, muy aplicativo. Vamos a ver el siguiente. En el siguiente problema, si yo veo una bisectriz, lo primero que voy a hacer es prolongar esto. Algo me tiene que mostrar. Entonces, yo puedo ver que acá he formado un triángulo. Acá le puedo poner E, por ejemplo, ¿no?
donde yo tengo una bisectriz, pero acá es 90. Eso quiere decir que esta es bisectriz y altura. Y yo te mencioné en qué tipo de triángulo se cumple que la bisectriz es altura. Bien, en el triángulo isósceles, ¿no? También puede ser en un equilátero, obviamente, ¿no? Pero con seguridad en un triángulo isósceles. Solo en un triángulo isósceles tú puedes estar seguro de que la bisectriz puede ser altura y tiene que ser también mediana, ¿no? Mediatriz y todas las líneas notables que conozcas. Entonces, si ahí tú tienes 13, también ya sabes que esta medida va a ser 13. Pero como todo es 19, esta medida que falta acá va a ser 6, ¿verdad? Y ahora quiero que veas el triángulo BCE. En el triángulo BCE vemos que acá tenemos un punto medio de este lado y acá también es el punto medio de este lado. O sea que el X sería la base media. Como el X es la base media, por lo tanto diré que este X es la mitad de esta base, que es 6, ¿no? ¿No? Y con esto yo tengo que el X es 3. Ese es el valor de X. Vamos a ponerle unidades también. Bien, en este problema, que es el tercer problema, tenemos lo siguiente. Lo primero que vamos a identificar acá es que tenemos una bisectriz, ¿verdad? Porque acá tenemos 20, 20. Ahora, ese 20 me servirá para algo, es lo que vamos a descubrir. La única variable que me dan en ese problema es beta, o sea, me están pidiendo calcular beta. Habíamos dicho de que siempre que tengamos una bisectriz, ¿no? Si te ves una perpendicular para uno de sus lados, también tienes que trazarlo para el otro. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Si tú trazas esa perpendicular, ¿ya? Esta perpendicular acá, quiere decir que este triángulo rectángulo que está acá arriba es igual al triángulo rectángulo que está acá abajo, ¿no? Le voy a poner H. Ya sabemos eso. Entonces, como a 20 se lo pone A, yo también voy a hacer que a este de acá, a este 20, se le ponga. Olvídate de esto, ¿eh? Este triángulo rectángulo lo voy a poner acá, que es el ABC, es congruente con el triángulo rectángulo, que es el ACH. ¿Está bien? Esos dos triángulos rectángulos van a ser congruentes. Ahora, yo tengo lo siguiente. En trigonometría, ya vemos mucho este tema. También lo encontramos en geometría, quizás más proporcional a los lados. Pero los triángulos notables son algo básico que ustedes deberían trabajar. En este primer problema, te voy a poner el primer triángulo que debes saber o que vamos a utilizar. Y este es el triángulo de 30 con 60. ¿Qué características tiene ese triángulo de 30 con 60? Bien. Primero con sus lados. Si al 30 se le pone un valor cualquiera, en este caso le voy a poner K, ¿ya? Va a ocurrir de que su hipotenusa va a tener el doble de ese valor que se le opone al 30. Y el 60 va a tener el mismo valor multiplicado por la raíz de 3. Esas van a ser las proporciones que van a tener los triángulos de 30 y 60. ¿Está bien? Entonces, si tú lo comparas, son muy parecidos. Tienes un cateto que tiene un valor A y tienes la hipotenusa que es el doble. Entonces acá yo voy a tener el triángulo de 30 y 60, ¿no? Donde acá sería el 30 por tener el A y su hipotenusa el doble. Y este de acá obviamente sería el 60. Y tú ya puedes determinar el beta de diversas maneras, ¿no? La que yo voy a utilizar es sumando dos ángulos internos, ¿no? E igualando a este externo. Entonces diremos que 20 más beta es igual a 30. Y por lo tanto, este beta me vale 10. Bien, en ese otro problema, vemos un triángulo rectángulo. Tenemos el punto medio de la hipotenusa, lo cual te vas a recordar una propiedad, pero ten cuidado.
Si yo trazo la mediana relativa a la hipotenusa, no tendría mucho sentido ya que yo no conozco la medida de esta hipotenusa. Solo sé que también sería igual a ellas. No podría ser mucho, ¿verdad? Entonces voy a tratar de recordar otra. ¿Te acuerdas? ¿Qué otra propiedad había cuando tenías un punto medio? Claro, no era cuando era un punto medio, era cuando tenías dos puntos medios. Pero tenía otra característica, esa base media que tú formabas. ¿Cuál era? Que era paralela a su base, ¿verdad? Entonces, yo voy a trazar acá una perpendicular. Ahí está. Entonces, estos dos son paralelas. Y como esto está en el punto medio, significa que esta medida de acá también va a ser igual a esta otra medida. Entonces tenemos otro punto medio, ¿verdad? Que le vamos a llamar punto medio H, ¿ya? El H lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner acá mejor, así para que se note mejor. El punto medio H. Entonces, ahora lo que yo voy a tener es, y lo voy a delinear para que lo puedas ver, un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 45. Pero claro, ustedes ya con su experiencia deben haber escuchado que el 45 también es un triángulo o un ángulo notable, ¿no? Y justamente lo puse acá. Siempre que tú veas, ¿no?, ese triángulo de 45, lo que tú vas a poner es la proporción de sus lados. Y en el triángulo de 45 se cumple de que si porque tiene sus ángulos iguales, también sus catetos van a ser los mismos. Y esta hipotenusa sería el mismo valor multiplicado por la raíz de 2. Entonces, primero hallamos esta base media gracias a este 8. ¿Cómo sería? La mitad. Muy bien. Si este es 8, esto sería 4. Por ser 45, obviamente que este ángulo también es 45, ¿no? Entonces, yo ya sé que este ladito de acá también me va a valer 4, ¿verdad? Y si es 4 y 4 de lado, la hipotenusa toma 4 por la raíz de 2. Ese sería nuestro valor. Bien, acá tenemos un nuevo par de problemas donde me indican que acá yo tengo una bisectriz, por lo tanto le voy a poner alfa y alfa, ¿no? ¿Y qué más me dicen? Que de esta mediatriz se toma un punto y se está trazando de forma perpendicular a uno de los lados. Y ya lo habíamos visto antes, ¿no? Si para un lado hacen eso, para el otro también hay que hacerlo. Entonces trazamos acá de forma perpendicular. Y acá le ponemos la varita, ¿verdad? Y ya sabemos que estos dos triángulos rectángulos van a ser congruentes. Por lo tanto, a esto de acá yo le pongo X y a esto de acá yo le pondría 8. En el triángulo que estoy formando acá arriba, voy a poner H acá, HDC o CDH, yo veo que tiene dos lados, ¿no? Como tiene dos lados conocidos, yo puedo calcular el tercero. ¿Cómo se podría calcular ese tercer lado? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? Si yo le pongo acá una medida m, por ejemplo, yo diré que la hipotenusa, que es el 10 al cuadrado, es 8 al cuadrado más el m al cuadrado, ¿no? Y ya sabemos que esto es 100, que es 64 más m cuadrado. El m cuadrado toma 36 y por ende el m toma 6. O sea que esta medida de acá también sumaría 6. Pero eso tiene una proporción. Y esa proporción le pertenece a un triángulo notable también, ¿verdad? ¿Qué triángulo es? El triángulo de 37 con 53. ¿Qué características tenía ese triángulo? Que sus lados eran proporcionales a 3, a 4 y a 5. A 37 se le pone el menor lado y la hipotenusa toma el mayor lado, que es el 5K. En este caso tenemos el 6 que es un 3 por 2, el 8 que es un 4 por 2 y el 10 que es un 5 por 2. O sea que esa constante me vale 2. Como te había dicho, al 90 se le pone el mayor y al 37 el menor. O sea que este ángulo de acá me vale 37 y que este otro ángulo de acá me vale su complemento, que es 53.
Con esto que he formado yo, un triángulo rectángulo, ¿no? De 37,53. El triángulo ABC es un triángulo notable también, ¿verdad? Donde lo único que me queda por hacer es una pequeña proporción. Y yo diré lo siguiente. Al 53, que se lo pone X, ya sabemos que se lo pone un valor proporcional a 4. Y la hipotenusa, que es todo esto, que en este caso es el X más 6, se le pone un valor que es proporcional a 5, ¿verdad? Y lo único que tengo que hacer es multiplicar en aspita, donde el X tomaría 24.